Hola, buenas tardes a todos y todas. Otra tarde de zona de trabajo acá en Radio La Compañía. Hoy con un día lluvioso, como volvió el invierno, digamos, por decirlo así. Sí, hola, buenas tardes Nicolás, buenas tardes a toda la audiencia de Radio La Compañía y bueno, buenas tardes también a Nacho Lacobara que nos acompaña en los controles como todos los jueves. Sí, un desapacible día de invierno donde con esta lluvia gris estamos con la noticia reciente de que falleció la reina, digamos, Isabel II de Inglaterra, ¿no? O sea, Sí. que Dios la tenga en la gloria y no la largue nunca, ¿no es cierto? Que nunca, la tenga nunca, ahí bien, que la tenga bien sostenida. en lo más profundo de la gloria, que la guarde ahí, viste, a la reina Isabel II. Hace una semana estábamos haciendo el programa sin saber que poco después de que iba a terminar el programa, la vicepresidenta de la Nación iba a sufrir un atentado, un intento de asesinato, que es lo que nos tiene a casi todos y todas pendientes continuamente desde ese momento. Sí, Nicolás, la verdad que fue un hecho que ha conmovido, digamos, a toda la Argentina. Difícil, digamos, era reaccionar en una primera instancia ante las primeras imágenes que se pudieron ver del atentado, pero en donde claramente, digamos, bueno, las horas que fueron pasando con posterioridad, digamos, bueno, se han ido suscitando una serie de averiguaciones en la investigación que, bueno, está derivando en algunos hilos que van conduciendo hacia, por lo menos, digamos, a armar algunas hipótesis, ¿no? de lo que habría sucedido, ¿no? Sí, cada día, cada hora que pasa se va sabiendo, un poquito más con respecto a qué motivó o quiénes motivaron para que este muchacho Sabac Montiel intente asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que les queríamos compartir a ustedes que están del otro lado es algo que cuando estuvimos pensando cómo armar el programa de hoy y abordar el tema, ¿no? Y para abordar el tema, nos pareció muy interesante lo que el periodista Ricardo Rajendorfer inmediatamente después de que se dio el atentado, empezó a decir públicamente, primero en la televisión, después en el diario Tiempo Argentino y después en algunos programas de radio y televisión nuevamente, sobre cuáles eran para él las primeras hipótesis de lo que fue este intento de asesinato. Sí, para poner un poco en contexto a la audiencia de cómo llegamos, ¿no? O sea, a esta cuestión de que plantea Ricardo Rajendorfer. Rajendorfer participa, digamos, de un panel el mismo viernes, como decías vos, a horas de que había sucedido el brutal atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la televisión pública, en el programa Desiguales. Y sí, en un momento en donde, casualmente lo estábamos comentando acá con el compañero, con Nacho Lacobara, en un momento en donde el debate giraba en torno a la situación, todo este tema de la violencia y cómo, ¿no?, los discursos del odio, los discursos de la violencia, que sin lugar a dudas nosotros no decimos que no existen, que no están y que no están presentes, ¿no? No, claro. Pero también decimos que además de los discursos del odio, de los desaforados que gritan en los canales de televisión y de todas estas cosas, también hay otros intereses que están detrás o que pueden llegar a estar detrás de lo que tuvimos que presenciar la semana pasada, ¿no? Sí. Y ahí se veía claramente una serie de hechos concretos que Rajendorfer con su maestría, ¿no?, fue hilando
y que van llevando hacia algo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, primero, él hace una caracterización de lo que pasó ese jueves a la noche en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, que es interesante empezar por ahí, escuchar cuál era la caracterización que él hace y después ver las conclusiones que saca a partir de esa caracterización. Vamos primero a escuchar lo que decía Ricardo Rajendorfer el viernes 2 de septiembre en el programa Desiguales de la TV Pública. Toda persona, y esto incluye también a los locos, a los desequilibrados, son parte de un contexto, ¿no? Y este muchacho, aunque sea un cuentapropista del terror, independientemente a su estado mental, o si fue un tipo enviado por alguien, lo que hizo fue en ambos casos un acto político. Desde luego hay que determinar qué fue lo que lo llevó a Juncal y Uruguay. Desde luego hay que determinar, repito, si fue una voz que escuchó dentro de su cerebro o si fue alguien o algo que lo instigó. En este último caso, digamos, habría también dos hipótesis. La primera es que haya ido ahí a cambio de un pago, a cambio de una promesa, o cumpliendo una misión, o que haya sido instigado a ir manipulándolo, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay suficientes elementos para afirmar que la manipulación de la sociedad está a la orden del día a través de los medios de comunicación, a través de los mensajes de determinadas figuras políticas, uh-huh, etcétera. Pero en todos estos casos no fue un simple hecho accidental, sino fue un hecho político. Esto era lo que primeramente decía el periodista Ricardo Rajendorfer el día viernes en la TV Pública, y es importante partir de eso, ¿no? Digamos, lo que sucedió en el jueves a la noche frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner fue un hecho político, no fue un loquito suelto que decidió hacer justicia por mano propia, ni alguien perdido por ahí que se le ocurrió porque sí hacer lo que hizo. Lo que sucedió fue un hecho político. Sí, no, y incluso, además también de la cuestión de lo del hecho político, ¿no? Me parece que también pone en un contexto un hecho político que encaja y encuadra con otros hechos que están sucediendo en el resto de los países de América Latina, claro, de los cuales justamente la semana pasada habíamos estado hablando de lo que estaba pasando en Paraguay, ¿no? Donde Paraguay también tuvo su agosto caliente, podemos decir, ¿no? Que terminó con la presencia intempestiva del segundo del Departamento de Estado y la renuncia, también intempestiva, a la precandidatura a presidente de Hugo Velázquez, el vicepresidente de Paraguay. Sí. ¿No? Con una denuncia en la cual a Velázquez lo estaban incluyendo en una lista que es justamente la misma lista en donde pretenden los norteamericanos incluirla a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, no son datos menores a la hora de ver el mapa completo, ¿no? El mapa completo. Y también no son datos menores esto que nosotros hemos venido hablando, Carlos, durante las últimas semanas, los últimos meses, el recrudecimiento que ha tenido la justicia argentina para con las organizaciones populares, los sindicatos, las organizaciones sociales. Digo, en ese marco también se da este atentado contra la presidenta. Sí, tal cual, porque además también tenemos que ver desde dónde viene, ¿no? O sea, claro. Ese recrudecimiento al que vos haces referencia viene también de parte de una movida que en su momento un poder judicial que tenía un par de causas dormidas empezó a despertar,
en este contexto, desde aquella famosa intempestiva también allanamientos, digamos, hacia los comedores de la corriente clasista y combativa en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires también, ordenados, digamos, por la jueza Benz, ¿no? Y que derivó después en una serie de hechos que también, digamos, tuvieron su eco en otras provincias con otras organizaciones y en una escalada en donde el Poder Judicial está también mostrando bastante la hilacha, ¿no? Claro que sí, porque una de las cosas que yo escuché varias veces durante esta semana, Carlos, sobre todo de algunos personajes de Juntos por el Cambio, es que esto había sido un parteaguas y que esto era un límite para una situación que ya no se podía soportar más. Y a mí me parece que en realidad lo que esto significa es que el límite ya se había pasado. Sí, no, claramente. Y además también, digamos, pone en evidencia, digamos, que en la Argentina existe un poder judicial al servicio de la política y no de la justicia. Claro que sí. Y en este caso concreto, bueno, lo vamos a tener, digamos, de lo que sigue a continuación del testimonio de Rajendorfer, ¿no? Vamos a escuchar la segunda parte de lo que decía el día viernes en la TV pública Ricardo Rajendorfer y después seguimos. El 3 de agosto, cuando asume Massa, se producen incidentes en la Casa Rosada, en el Museo del Bicentenario y en el frente del Ministerio de Economía. Hay una versión de que este tipo, Zapac Montiel, integraba un grupito de 15 o 20 personas que golpearon el coche en el cual se desplazaba Massa, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, el 22 de agosto pasado, cuando comienza el peregrinaje de militantes a Juncal y Uruguay, se produce un extraño episodio. La llegada de una horda de energúmenos que comienza a provocar a la multitud y ahí se produce la represión policial, adivinen contra quiénes, no contra ellos, sino contra la multitud. Ahora bien, lo que algunos diarios describieron a estos energúmenos como ciudadanos autoconvocados, entre esos ciudadanos autoconvocados había dos presencias significativas. La del brigadier Autiero, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad de Bullrich, creo que director de fronteras o algo así, pero en la práctica fue el tipo que dirigió a fines del 2018 la famosa represión cuando se trataba la reforma previsional, ¿no? Que el tipo, digamos, además actuó como si estuviera en la batalla de Stalingrado, un demente. Y también estaba presente el lunes pasado ahí Ulises Chaparro, que es el caudillejo de Jóvenes Republicanos, el sello que encabeza Francisco Sánchez, que es el cavernícola que pidió la pena de muerte. Ambos, en esa ocasión, como que dirigieron los desmanes que cometían esos ciudadanos autoconvocados. Desde luego habría que preguntarse, y la jueza Capuchetti tal vez lo pueda determinar, por ejemplo, haciendo la trazabilidad de las tarjetas SUBE del detenido, si el detenido estuvo ahí ese día. Escuchábamos lo que decía el periodista Ricardo Rajendorfer en el programa Desiguales de la TV Pública el viernes pasado, el 2 de septiembre, dando un poco la caracterización, ¿no?, en esto que veníamos hablando antes. Carlos, hay una secuencia de situaciones que tienen como corolario el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación el 1 de septiembre. Exacto, Nicolás. O sea, ahí hay una serie de hechos que se producen, muchos de ellos, digamos, en el mes de agosto,
que incluso, digamos, algunos hace referencia Rajendorfer en su alocución en la televisión pública, otros que no fueron mencionados, por ejemplo, ahí por Rajendorfer, pero que también estuvieron presentes, que formaron parte también de lo que algunos consideran, algunos periodistas están investigando sobre este tema, obviamente, y consideran que es ese grupo que está siendo fuertemente investigado por el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, y que la audiencia recordará, ¿no? O sea, esa imagen de el diputado Itaí Hackman con el dirigente Juan Grabois, perseguido, asediado, acosado por una horda, como dice Rajendorfer, ¿no? de energúmenos que lo acompañó hasta la puerta del Congreso de la Nación. Y cuando llegan al Congreso de la Nación, incluso uno de los individuos que estaba dentro de ese grupo le arroja un huevo. Sí. Ni hablemos, digamos, de lo que hacían referencia al ataque del auto de Sergio Massa, con la comitiva de Sergio Massa, cuando ya estaba como ministro, ¿no? Sí. Y lo que dice con respecto a ese 22 de agosto, que es cuando comienza de alguna manera a subir la apuesta, la política del PRO con respecto al tema del peregrinaje de militantes hacia la casa de Cristina Fernández de Kirchner, porque recordemos que después de esos incidentes vino el vallado. Sí. Y después del vallado vinieron otras tantas cosas, incluido lo que todos pudimos ver de un camión con 14 toneladas y media de piedras, ¿no? O sea, porque que fueron dejadas a casi 2 cuadras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en un extraño transporte que los volquetes tienen, si lo pueden ver en las imágenes, no es que esto lo estamos inventando nosotros, ¿no? O sea, tienen el escudo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, sí. Y que además para estacionar, fueron estacionados por miembros de la policía metropolitana que le decían, digamos, dónde dejarlas y cómo hacer, digamos, para la maniobra, ¿no? O sea, claro. Fueron ordenando ante muchos transeúntes y vecinos que los increpaban por lo que estaban haciendo, porque todo el mundo se estaba dando cuenta de lo que podía significar eso. Claro. O sea, dejar 2 volquetes llenos, repletos de piedras, en una situación que estaba por demás tensa, ¿no? Sí. Una de las cosas interesantes también que plantea Ricardo Rajendorfer en el programa de televisión Desiguales de ese 22 de agosto es la presencia del brigadier Autieri, que fue funcionario de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri y que fue el que dirigió el operativo de represión en diciembre de 2017. Ahí Rajendorfer dice 2018, pero fue en diciembre de 2017 donde, también había 14 toneladas y media de piedras puestas ahí casualmente. Sí. ¿Ah? La verdad que, a mí me parece que lo interesante a partir de esto que plantea Rajendorfer en la televisión pública y que fue tomando una dimensión y un cuerpo a lo largo del fin de semana, cuando después aparece publicado en el diario Tiempo Argentino el día domingo, y que también es una hipótesis también abonada y avalada, digamos, por otros periodistas que también están yendo en una misma línea, ¿no? En donde, y los hechos de alguna manera están empezando a demostrar que acá no estábamos ni en presencia de un loquito suelto, y aunque lo estuviéramos, supongamos que en el mejor de los casos estuviéramos ante la presencia de un loco suelto que se le ocurrió, digamos, al mejor estilo Taxi Driver, salir a hacer justicia por mano propia como en la película, ¿no? En realidad,
si se trata de un loquito suelto, también tenemos que decir, digamos, que alguien maneja la fábrica de locos sueltos, ¿no? Claro. O sea, y están fabricando bastante, por lo que se ve. Porque todo hace indicar, o por lo menos lo que se va viendo y lo que se va desprendiendo, de lo poco que conocemos de una investigación, que además también esto hay que decirlo, ¿no? O sea, una investigación que está en manos de la jueza Capuchetti, con un fiscal que es el mismo fiscal que acusó a la vicepresidenta de la Nación con 913 denuncias. Sí. 913 denuncias. O sea, tenemos que esperar, digamos, que ese fiscal investigue, ¿no? El mismo que la acusó 913 veces es el que va a investigar sobre su intento de magnicidio. O sea, la verdad que esto está poniendo en evidencia varias cosas, ¿no? O por lo menos me parece que es una demostración brutal del punto donde estamos. Y creo que lo que fue sucediendo después no hace otra cosa que agregarle más leña al fuego. Por eso muchas veces a los que hablan de que esto fue un límite, esta situación fue un límite, en realidad tiene la pinta de haber sido más un comienzo que un límite. Claro. Más el punto de inicio de algo que no sabemos dónde puede derivar. No, tal cual. Y que es grave, que es muy grave, institucionalmente es muy grave. O sea, realmente creo que en la Argentina la violencia política ha estado a la orden del día, casi podríamos decir, desde 1810, ¿no? O sea, en distintos momentos de nuestra historia la violencia política siempre termina siendo un recurso. Sí. Siempre termina siendo un recurso. El problema es que a lo largo de nuestra historia el recurso siempre lo ha usado el mismo bando. Siempre lo ha usado el mismo bando. Y el que lo paga el pueblo. O sea, siempre lo termina pagando el pueblo. Entonces me parece que son momentos como para abrir bien los ojos, ver bien qué tipo de información se consume, de dónde sale. Porque hemos tenido que escuchar, ¿no? O sea, cada cosa que se ha dicho, Sí. verdaderamente es increíble, es increíble que alguien pueda llegar a pensar las barbaridades que se han dicho con respecto al intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y por sobre todas las cosas saber y tener en cuenta que detrás de eso, nada más ni nada menos, tenemos en vilo y en juego las libertades democráticas. Sí. ¿No? Sí, además pensaba con lo que vos decías con respecto a la historia de este país, que bueno, en esta situación lo que están arrojando las diferentes informaciones es que todo este grupo de gente que rodeaba también a Sabac Montiel, la gente que no salió a repudiar el intento de asesinato de la presidenta, la gente que salió a decir ojalá la hubiera matado, toda esa gente aparece orbitando alrededor de Patricia Bullrich. Sí. Entonces habrá que ver qué es lo que hace la justicia con eso, ¿no? Sí, claramente. Claramente la justicia tiene ahí, por lo menos mínimo, digamos, convocar a alguien a tomarle una declaración testimonial. Mínimo. Sí. Porque todos los indicios, digamos, de todos estos grupos, independientemente después de lo que quieran decir, como fue el caso de este muchacho de La Plata, que tenía su centro cultural supremacista, ¿no? Sí. En donde no hace mucho tiempo atrás fue visitado por dos personas muy allegadas al Hada Patricia. O sea, el Hada Patricia aparece recurrentemente, ¿no? Y su silencio dice un montón. A no condenar el hecho, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con los temas un poquito más habituales de Zona de Trabajo.